Hola, ¿qué tal? Me llamo Marta y les voy a contar algo que pocos saben de mí. Y es que cuando yo tenía 14 años, mis padres me echaron de la casa. No me apetece explicar qué provocó la pelea que terminó con nuestra relación. Lo que les puedo compartir es que anduve de un sitio a otro, en casas de diferentes amigos, hasta que me quedé totalmente sola. Sabía que si no contactaba a mi familia, acabaría en la calle en algún momento. Aún así, siendo terca, me negué. Cuando mi último amigo me dijo que no podía pasar la noche ahí, me quedé sola, sin ningún sitio a donde ir, y con solo unos pocos billetes en el bolsillo. El otro problema es que hacía mucho frío allá afuera. Antes de que anocheciera, ya podía ver mi aliento. Por suerte, esa noche encontré un edificio abandonado en el que podía entrar y resguardarme del frío viento. Repasé mentalmente cualquier idea de qué hacer. Si podía aguantar yo sola allá afuera. Mañana podría ir a la escuela. No hacía mucho trabajo en clase, pero al menos podía mantenerme caliente y podía agarrar restos de las comidas que la gente dejaba. Así era como normalmente conseguía comida durante el día. La gasolinera ofrecía agua caliente gratis. Si podía reunir suficiente cambio, un plato de fideos instantáneos para cenar me calentaría. Sin nada más que hacer, me acurruqué en el suelo usando mi mochila como almohada para dormir. Esa estrategia de usar el colegio para el calor y los restos de comida funcionó durante unos días. Podía ducharme ahí. Un amigo me dejó ir a su casa para lavar mis pocas prendas de ropa. Sus padres eran estrictos con quien venía, así que salí de la casa antes de que llegaran, y eso significaba que no podía quedarme. Al menos fue lo suficientemente amable como para soportar la ira de sus padres si nos cachaban. Por lo menos podía tener ropa interior limpia. Los chicos de mi escuela eran bastante agradables, o quizás solo los que frecuentaba yo. Todos teníamos vidas familiares terribles de alguna manera, así que todos nos unimos para ayudarnos si podíamos. Ninguno de nosotros podía hacer nada sobre nuestra vida familiar. Me rogaron que volviera a casa. Por supuesto me negué, pensando que lo estaba haciendo bien yo sola. Ellos eran mi sistema de apoyo y el viejo edificio en ruinas no estaba tan mal, hasta que pudiera encontrar algo mejor. Mis amigos seguían planteando argumentos válidos sobre otras personas en la calle que me veían como un blanco fácil. Podrían robarme, asesinarme o venderme para la trata, y nadie podría ayudarme. Estar en la calle siendo una niña era peligroso. Pero aún así, no volví a casa. El problema llegó cuando la temperatura bajó de 0 grados. Otro amigo me dio una chaqueta que le quedaba pequeña. Algunos me dieron calcetines extra y otro encontró unos guantes viejos que no usaba. Aún así no era suficiente. Mientras me dirigía al viejo edificio para instalarme y pasar la noche, me pregunté si podría lograrlo. El sol aún no se había puesto y estaba temblando. Llevaba toda la ropa que tenía. Puse la pequeña chaqueta en el suelo porque escuché que era más cálido dormir sobre algo. Un viento terrible sopló afuera mientras me acurrucaba en mis capas de ropa, preguntándome qué hacer. Había algunos lugares donde podía pasar el rato. El problema era que otras personas conocían esos lugares. Algunas veces me he encontrado con algunas personas bastante amenazantes, en la misma situación que yo. Casi me sentía mal por sentirme incómoda alrededor de esas personas, porque ellos sí tenían problemas que no podían controlar. Pero sabía también que si intentaba pasar el rato en esos lugares más cálidos, con esa población sin hogar, tendría problemas con ellos. También
Existía la posibilidad de que a alguien realmente le importara que una niña estuviera en la calle y llamara a la policía. Mientras temblaba, me quedé donde estaba pensando que congelarme sería mejor que me apuñalaran por mis zapatos o que me obligaran a volver a casa. Podía ver cada bocanada de aliento. Me dolía la nariz del frío y los dedos de las manos, y el de los pies se negaban a calentarse. Pensé por qué estaba durmiendo en el suelo frío. Mi pecho se apretó. Estaba enfadada con mis padres por crear un hogar en el que me sentía tan incómoda. Era como si morir de hipotermia fuera mejor que estar con ellos. Intenté ser buena niña, pero me di por vencida cuando nada de lo que hacía les importaba. Me castigaban por nada. También podía hacer lo que yo quisiera, y aquí es donde terminé. Mi cuerpo me dolía por los temblores, y aún así no podía parar. Estaba demasiado débil para levantarme después de solo una hora en el suelo duro. Supongo que no fue solo esa hora. Fue una semana durmiendo afuera y sin comer bien. Me dolía el pecho por los temblores. Me dolían los pulmones por el aire frío y sentía como si se me fueran a caer los dedos de los pies. No quería nada más que una comida caliente y una cama cálida. Empezaron a formarse lágrimas, pero las contuve, sabiendo que la humedad en mi cara solo me haría sentir más frío. Justo cuando me estaba quedando dormida, convencida de que no volvería a despertarme, escuché algo que resonaba en el oscuro y frío edificio, un sonido de golpeteo. Busqué en mi cerebro para averiguar dónde había escuchado ese sonido antes. Seguía acercándose. Estaba tan oscuro que no podía ver qué estaba causando el sonido. Me sentía muerta de miedo. Aún así, mis ojos se negaban a abrirse mientras el sonido se acercaba, y se acercaba cada vez más. De repente, sentí una ráfaga de viento caliente en mi cara. Quería abrir los ojos para ver qué tipo de bestias tenía delante, pero mi cuerpo simplemente se apagó. Me desmayé completamente indefensa y me desperté un rato después, sintiendo como si no pudiera respirar. Algo me estaba aplastando. Un olor extraño llegó cuando mis ojos se abrieron, pero no podía ver nada a través de la oscuridad. Y por alguna razón tenía calor, como un calor sofocante. Luché para liberar mi brazo que estaba atrapado debajo de mi cuerpo. Cuando se movió, sentí algo áspero. Una textura similar a la piel me rodeaba. Entonces me di cuenta de que algún animal estaba sentado sobre mí. El pánico empezó a crecer. Si era un oso o un tigre grande que se había escapado del zoológico. Estaba perdida, me dije. Una vez que se despertara, me destrozaría. Cuando se diera cuenta de que era un bocado sabroso. Seguía débil y cansada. La presión detrás de mis ojos era señal de una enfermedad. Pronto volví a dormirme mientras escuchaba la respiración de esa criatura que me tenía como rehén. Cuando volví a despertarme, el frío volvió a apoderarse de mi cuerpo. Mi cara estaba roja y mi garganta me dolía. Era peligroso hacer ruido estando sola. Esta vez esperé que un guardia de seguridad me encontrara. No pude moverme ese día. Escalofríos febriles me sacudieron el cuerpo hasta los huesos. Tenía algo de agua, pero ni siquiera podía retenerla. Noté algo en el cemento que no había estado ahí antes. Surcos profundos en el suelo, casi como marcas de garras masivas. Cuando el sol se puso con la temperatura, escuché el sonido del golpeteo de nuevo. Estaba demasiado asustada para mantener los ojos abiertos aunque estuviera despierta.
La criatura de la noche anterior se enroscó toscamente alrededor de mi cuerpo enfermo. Solo podía decir que era enorme y tenía un pelaje largo y oscuro. Tal vez estaba alucinando por la fiebre. Daba mucho miedo, pero al menos tenía calor. Cuando desperté de nuevo, la misteriosa criatura se había ido dejando más marcas de garras. Me sentía lo suficientemente bien como para moverme. Me levanté tan rápido como mi cuerpo me permitió, bajo la luz del amanecer. Fue entonces cuando finalmente me descubrieron. Un par de hombres vestidos con capas de harapos entraron por la misma puerta rota que yo había encontrado. Todavía no habían hecho ningún movimiento. Observaban, tratando de decidir qué hacer, basándose en mis acciones. Miré a mi alrededor tratando de encontrar otra forma de escapar. Supuse que este edificio estaba destinado a ser una oficina que nunca se terminó. Estaba en el segundo piso. Cada ventana estaba rota o no estaba instalada. Saltar podría no matarme. La única forma de bajar las escaleras era pasar a los dos hombres mal ocultos. Me preparé para escapar por la ventana cuando ellos salieron corriendo primero. Solo di unos pocos pasos cuando sentí que alguien agarraba mi mochila para tirarme al suelo. Grité tratando de quitarles las manos de encima mientras tiraban de mi ropa. Un cuchillo brilló a la tenue luz del sol y aún así luché tratando de liberarme. Los dos apestaban. Una mezcla del olor y de seguir enferma me hizo vomitar entre gritos. Ninguno de los dos estaba bien alimentado, pero fácilmente podían dominar a una niña que todavía estaba en la escuela secundaria. Iba a morir, o peor. De la nada, el hombre que sostenía el cuchillo de repente ya no tenía cabeza. La sangre brotó de la herida, haciendo que mi atacante y yo nos detuviéramos para mirar con los ojos muy abiertos de miedo. El cuerpo cayó al suelo con un sonido repugnante. El otro hombre retrocedió tratando de averiguar qué había pasado y de dónde había venido el ataque. Estaba congelada en el sitio por el miedo y la conmoción, mientras la sangre se acumulaba en el suelo junto a mi cabeza. Un grito me hizo finalmente sentarme. Una criatura oscura, casi con forma de lobo, apareció en la habitación. Casi llegaba al techo. No podía ver ningún ojo, ni siquiera ninguna característica facial en la cabeza. El pelaje tan oscuro era como si todo el color y la luz fueran absorbidos en su interior. El hombre que gritaba atrajo la atención de la bestia. Casi me hizo desmayar de miedo. En lugar de acabar con la otra persona rápidamente como con la primera, se tomó su tiempo. Primero, un tajo en la cara con un movimiento de una sola garra, luego otro sobre su pecho. El hombre intentó correr, pero fue bloqueado en cada intento. Se infligieron más y más heridas, salpicando sangre por toda la habitación. El monstruo finalmente tuvo algo de piedad, inmovilizando a su presa con una enorme pata con garras y desgarrando su estómago con una gran boca. Los sonidos de cómo trituraba los huesos y desgarraba los órganos me enfermaron. Vomité bilis incapaz de parar. Una voz en el fondo de mi cabeza me decía que tenía que salir de ahí mientras estaba distraído. Me salvó la vida 2 veces, tal vez 3 veces. No me congelé, ni me asesinaron estos dos, pero no sentía que este monstruo estuviera de mi lado. Más bien me usó. Con la puerta bloqueada, hice lo único que se me ocurrió. Agarré mi mochila y di un salto corriendo por la ventana. Tenía razón, no me mató,
pero sí me rompí algunas cosas. Me levanté y fui cojeando a una gasolinera cercana. Todavía en shock, no era plenamente consciente de lo mal que estaba mi herida. El empleado llamó a una ambulancia antes de que me desmayara. Intenté contarles sobre la criatura y los 2 hombres muertos. La policía no encontró señales de que alguien hubiera sido asesinado en ese edificio, solo las marcas de arañazos en el suelo y la chaqueta que dejé atrás. Asumieron que vi las marcas y tuve un sueño febril tan vívido que me hizo saltar por la ventana. Mis padres tuvieron problemas por el hecho de que yo estuviera durmiendo en la calle, y ni siquiera la escuela lo sabía. Me mudé con mi tía. No era perfecto, pero era mucho mejor que mis padres. No sé con qué me encontré. Casi quiero darle las gracias por mantenerme con vida. Después de esa experiencia, tengo que decir que aprecio mi cama más que nada, aunque ahora casi todas las noches lo ocupan los 2 perros grandes de mi tía, lo que hace casi imposible que yo pueda conciliar el sueño.